Hola, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión profunda. Hoy vamos a analizar una de las obras más importantes y quizás más polémicas de toda la historia del pensamiento cristiano. Me refiero a La cautividad de la voluntad, escrita por el reformador Martín Lutero. Lutero mismo decía que, de todos sus escritos, este era el único que realmente valía la pena conservar, junto con su catecismo. ¿Por qué? Porque aquí se juega el corazón mismo del Evangelio. El libro nace como una respuesta a Erasmo de Rotterdam, el gran humanista de la época. Erasmo defendía que el hombre conserva una pequeña chispa de libertad para elegir a Dios, pero Lutero, con una honestidad brutal, llega para decirnos que esa idea es un espejismo peligroso. Para entender a Lutero, primero debemos comprender su punto de partida. Él no está hablando de la libertad para elegir qué ropa ponerte o qué carrera estudiar. Él habla de la libertad espiritual ante Dios. Su tesis es clara y contundente. En el hombre, tras la caída en el Edén, ha perdido toda capacidad de desear lo que es verdaderamente bueno. Nuestra voluntad no es neutral. No somos jueces imparciales, sentados en un trono, decidiendo si queremos seguir a Dios o no. Observa esta analogía que utiliza el autor y que es fundamental para el libro. Lutero compara la voluntad humana con un animal de carga. Dice que si Dios monta a ese animal, éste irá a donde Dios quiera. Pero si lo monta Satanás, irá a donde Satanás quiera. El animal, es decir, nuestra voluntad, no elige a su jinete. Simplemente es dirigido por el que lo posee en ese momento. Antes de la gracia de Cristo, todos estamos montados por un jinete que nos aleja de la luz. Considera lo siguiente. Esta idea suele chocar con nuestro orgullo moderno. Nos gusta pensar que somos libres. Pero Lutero argumenta que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino ser libres del pecado. Si solo podemos elegir el pecado, entonces no somos libres. Estamos cautivos. Estamos en una prisión donde las paredes son nuestros propios deseos egoístas. Nuestra voluntad está tan corrompida que incluso cuando intentamos hacer algo bueno, lo hacemos por motivos equivocados o para nuestra propia gloria. Hay algo importante aquí sobre la naturaleza de Dios que Lutero resalta con mucha fuerza. Él habla de la soberanía absoluta de Dios. Si Dios conoce todas las cosas de antemano y su voluntad es irresistible, ¿cómo puede el hombre ser libre en el sentido que Erasmo proponía? Lutero nos dice que si la salvación dependiera de nuestra decisión, nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque un muerto espiritual no puede tomar la decisión de resucitar. La decisión de resucitar siempre pertenece al que da la vida, no al que está en la tumba. Ahora bien, esto nos lleva a un punto que suele generar mucha tensión: la distinción entre el Dios revelado y el Dios oculto. Lutero admite que hay cosas sobre la voluntad de Dios que no podemos entender. No sabemos por qué Dios salva a unos y a otros no, cuando todos somos igualmente culpables. Pero aquí es donde el autor nos llama a la humildad. No debemos interrogar a Dios sobre sus secretos ocultos. Debemos mirar al Dios revelado en Jesucristo. En la cruz vemos el corazón de Dios, y es allí donde debemos descansar, no en los misterios de su predestinación. Pero el texto continúa profundizando en la necesidad de la gracia. Si la voluntad está cautiva, entonces la salvación debe ser un acto monergista. Esto significa que es una obra de un solo lado, el lado de Dios. La gracia no es una ayuda que Dios te da para que tú termines el trabajo. La gracia es el rescate total de alguien que no puede mover ni un dedo para ayudarse a sí mismo. Para Lutero, negar la cautividad de la voluntad es, en última instancia, negar la gloria de la gracia de Dios. Si tú pones un 1% de esfuerzo, entonces la gloria ya no es 100% de Dios. Fíjate en la dinámica de la ley
y el Evangelio que se presenta en esta obra. Lutero explica que Dios nos da mandamientos que no podemos cumplir, como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque nos manda algo imposible. No es para que lo logremos por nuestras fuerzas, sino para que reconozcamos nuestra incapacidad. La ley es el martillo que rompe nuestra confianza en el libre albedrío. Cuando finalmente entendemos que no podemos, es cuando estamos listos para recibir el Evangelio. La desesperación de uno mismo es el umbral de la fe. Otro aspecto vital que Lutero desarrolla es la certeza de la salvación. Él dice que si su salvación dependiera de su propia voluntad, él viviría en una ansiedad constante. Nunca sabría si ha elegido lo suficiente o si su fe es lo bastante fuerte. Pero al saber que su salvación descansa enteramente en la voluntad inmutable de Dios, puede tener paz. Dios no cambia de opinión. Si Él ha decidido salvarte, su voluntad es más fuerte que tu debilidad. Esta es la paradoja en la cautividad del hombre. Bajo la gracia, es sumayo, ere libertad y seguridad. A lo largo del libro, Lutero también enfrenta la objeción de la moralidad. Muchos decían así: no hay libre albedrío. ¿Por qué esforzarse en ser bueno? La respuesta de Lutero es profunda. El cristiano no hace el bien para ser salvo, sino porque ya ha sido liberado por Dios. El animal de carga ahora tiene un nuevo jinete. Ahora el Espíritu Santo dirige la voluntad hacia el amor y el servicio. Ya no es un esfuerzo por alcanzar el cielo, sino un fruto natural de una voluntad que ha sido sanada y reclamada por su Creador. Observa cómo este libro redefine nuestra visión de la oración. Si creemos en el libre albedrío absoluto, la oración es solo una petición de sugerencia. Pero si creemos en la soberanía de Dios, la oración es un acto de dependencia total. Le pedimos a Dios que haga lo que solo Él puede hacer, en cambiar corazones de piedra por corazones de carne. Le pedimos que venza nuestra rebelión y que nos atraiga hacia Él con la fuerza de su amor. Lutero termina recordándonos que esta doctrina no es para filósofos curiosos, sino para pecadores sedientos. Es una doctrina que humilla al hombre hasta el polvo, pero que exalta a Cristo hasta lo más alto. Reconocer que nuestra voluntad está cautiva es el primer paso para ser verdaderamente libres. Es admitir que necesitamos un Salvador, no un asistente. Es rendirse ante el hecho de que nuestra única esperanza es que Dios nos amó primero, incluso cuando éramos sus enemigos. Este estudio de la cautividad de la voluntad nos invita a dejar de mirarnos a nosotros mismos y a mirar únicamente a la cruz. Allí, donde el hombre no hizo nada y Dios lo hizo todo, es donde encontramos la verdadera vida. Espero que estas ideas te ayuden a valorar mucho más el regalo inmerecido de tu salvación. Porque al final, si estás escuchando esto y sientes el deseo de buscar a Dios, no es por tu gran sabiduría, es porque el jinete de la gracia ya ha empezado a dirigir tu corazón hacia su hogar eterno. Preguntas para reflexionar. Anunon si aceptamos que nuestra voluntad está cautiva por el pecado, ¿cómo debería cambiar esto la forma en que compartimos el Evangelio con otros? ¿Tú te genera paz o temor saber que tu salvación depende totalmente de la voluntad de Dios y no de la tuya? ¿Por qué? Si este análisis te ha hecho reflexionar sobre la profundidad de la gracia, te invito a suscribirte al canal. Deja tu comentario abajo sobre qué piensas de la postura de Lutero. Y no olvides darle like al video para que este mensaje llegue a más personas.